Esto es La Vida por los Colores, donde el orgullo y la pasión del hincha mendocino se ven reflejados en cada una de las historias contadas por estos protagonistas, que llevan el amor por el club más allá de todas las cosas. Una mirada diferente, donde los clásicos del fútbol mendocino son revividos por estos hinchas, que nos cuentan lo que sienten a la hora de recordar cada partido jugado contra el clásico rival. Hincha de Gimnasia, yo nací en Las Heras, y quería Las Heras. Y todos mis amigos eran de Huracán Las Heras. Y yo tenía a mi viejo que venía de Pedro Molina, de un lugar de la calle Alberdi de Pedro Molina, donde había muchos hinchas de Gimnasia, y mi viejo por ende era hincha de Gimnasia. Entonces se me produce un conflicto interno. Mis amigos que querían que fuera de Huracán y mi viejo me decía, no, tenés que ser de Gimnasia. Y un día un partido Gimnasia-Huracán, le digo a mi viejo, bueno, el que gane hoy, me hago hincha. Gimnasia perdía 1-0 hasta los 38 minutos del segundo tiempo. Y en 6-7 minutos hizo 2 goles. Y bueno, menos mal que hice los 2 goles porque me hice hincha de Gimnasia y no estoy arrepentido para nada. Bueno, ese día Gimnasia ganó por 2-1, los 2 goles en los últimos 6-7 minutos. Los 2 goles lo hizo Fischer, un centro delantero que había venido de River. Era el suplente nada más ni nada menos que Alfredo Di Stéfano, y vino acá por un problema que tenía y se tuvo que estar radicado un año en Mendoza y vino a Gimnasia. Y bueno, y ahí definitivamente me hice de Gimnasia, y a este estadio llegué un 6 de marzo del año 49, y me acuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi vieja. Y mi viejo me dijo, no, hoy el regalo se lo hago al Cato, y me trajo esta cancha, y nunca más me fui. Soy hincha de la Lepra desde que tengo uso de razón. La Lepra es mi vida. Siempre vengo a la cancha con mis primos, amigos. Mirá, yo soy hincha de Independiente. No es por tradición familiar, porque mi padre y mi hermano hincha de Gutiérrez, porque mi hermano jugó en Gutiérrez, pero me hice hincha Independiente en el barrio, con los amigos, tenía 9, 10 años, y ahí empecé a venir a la cancha con ellos. Y después con mi primo, Omar, que él sí fue hincha Independiente de nacimiento, ahí empezamos a recorrer todas las canchas de Mendoza, pero por tradición familiar no, o sea, en realidad me hice hincha Independiente solo. Un 6 de marzo de 1949, con apenas 4 años, llegué a esta cancha. Llegué tomado de las manos de mi viejo, unas manos arrugadas por el paso del tiempo y el duro oficio de mecánico, y no me fui nunca más. Acá es mi casa. Acá llegué hace 65 años y me quedé para siempre. Lo he vivido todo. Viví la época de los grandes jugadores, de Juan Antonio Pérez, de Fischer, pasando por el Loco Bonelli y llegando a la era del Víctor, el mejor jugador del siglo en Mendoza. Y después también viví la mala, la que pasó los últimos 20 años. De pasar a estar en la cancha de River, de Boca, de Racing, Independiente, pasé a tener que ir a la cancha de Municipal, de Boca Bermejo, de Luzuriaga. Y ahora, casi al atardecer de mi vida, es como que nuevamente apareció el sol de la mano de Fernando Porreta. Y hoy esta cancha luce que es una maravilla. Se ha reformado y se está reformando toda. Y a nivel futbolístico, en 6 meses prácticamente estamos a un paso del Nacional B. Después de transitar durante 30 años sin pena ni gloria por las distintas categorías, la categoría baja del fútbol argentino y hasta la primera vez de la liga. Entonces cuando llego acá y vivo este momento, lo tomo como un regalo de la vida. Después de tanto seguir, porque no solamente seguí a Gimnasia en primera, sigo las inferiores, sigo las sub-15, sigo las sub-13, tengo jugadores que lo he visto jugar en sexta división y después lo vi triunfar en el fútbol argentino, como el caso del Conejo Rogel, de Darío Feldman. Y me sentaba en aquellos viejos tablones que están enfrente, que ya no están porque ahora es todo de cemento, pero esos tablones que Gimnasia le compró a San Lorenzo, cuando remodeló el gasómetro. Y ahí me quedaba horas y horas sentado en la cancha recordando jugadores, jugadas, dirigentes, hinchas. Y ahora cuando miro para atrás, digo con orgullo, el Lobo fue mi vida.
es mi vida y será mi vida. Recuerdo el primer día que vine a la cancha, tenía 9, 10 años y un personaje de la institución, como es Luis Mercado, alias El Bolsa, me agarró de la mano y entramos a la Popular. Para mí era un sueño estar en la Popular, soñaba con estar en la Popular y ahí, bueno, aprendí todas las canciones, lo seguíamos a todos lados con mi primo, no teníamos por ahí en qué ir, nos íbamos a todas las canchas de la Liga Mendocina de Fútbol, cuando se jugaba solamente prácticamente por el campeonato de la Liga y recorríamos toda la provincia, San Martín, Independiente, San Martín, Huracán, Gimnasia. Y con respecto a los clásicos contra Gimnasia, tengo recuerdos imborrables de algunos, por ejemplo, uno que le ganamos en la cancha de Gimnasia con gol del Gillo Gysi, fue una alegría tremenda. Después, más cerca en el tiempo, un clásico en el estadio por el torneo argentino A, íbamos perdiendo 3-1 y los empatamos y a los 47 minutos del segundo tiempo, Nico Aguirre, un jugador hincha de Independiente, quería mucho la camiseta, hizo el 4-3 y eso fue una fiesta, no creo que haya tenido una alegría más grande que esa. También otro acá en cancha Independiente, Trota de técnico, Independiente jugaba con Gimnasia, también por Argentino A, y el Lobo Cordone, un ídolo de la institución, un jugador que ama el club como pocos, siendo que no es de Mendoza, entró en el segundo tiempo porque entre semana había tenido un problema con el técnico, que no había entrenado un par de veces, y nos echan un jugador, Priotti. Teníamos uno menos, llovía, había caído hasta granizo ese día, y entró el Lobo Cordone en el segundo tiempo y de mitad de la cancha hizo un golazo que quedó en la retina de todos los hinchas que amamos a Independiente. Y bueno, esa es un poco la historia y me gustaría hacer mención a algunos jugadores que para nosotros, los hinchas y toda la familia azul, muy importantes. Turco García, Lobo Cordone, y jugadores del club como el Chavo Junco, Luciano Nicotra, Cacho Cabrera, Ernesto Garín, Alberto Hipólito Naves, Minotto, que fueron jugadores que amaron a la camiseta como la amábamos nosotros los hinchas. Yo cuando sale el equipo a la cancha, y sobre todo en esas épocas, en esos clásicos con Independiente, yo veía, viste, lo digo en la narración que escribí para el libro, yo los veía a los jugadores de Gimnasia como gladiadores. Y a los Independientes a veces tenía amigos míos del barrio, como el caso del Conejo Cortés, como un montón de cosas. El mismo Gringo Memoli, con el Gringo Memoli y mis amigos peleando unos piedrazos la agrupación blanquinera contra los caudillos, porque el Gringo tiene que llevar el nombre del Estadio Independiente, el Gringo Memoli, lo digo yo, un hincha de Gimnasia. Y después fuimos grandes amigos. Y yo lo vi en la cancha y lo odiaba, no lo podía ni ver. A Juan Carlos Soto, que vivía en mi casa, es mi primo. Y cuando lo veía salir con la camiseta Independiente, yo quería que se resfriara, que se engripara, que se lesionara, cualquier cosa. Y yo lo veía a los de Gimnasia, eran todos gladiadores, el blanco y negro. El azul es feo, ¿viste? El azul era un color. El blanco y negro, ¿viste? ¿Qué te dice en la vida? O sos blanco o sos negro. Nosotros por eso somos blanco y negro, porque somos todos. Para mí es lo máximo. Estar acá en el Bautista Gargantini y ver al equipo es lo máximo. Y para mí el hincha Independiente siente de una forma distinta, por el hecho de que nosotros por ahí perdemos un partido, nos pasa con el grupo de amigos que venimos a la cancha y vamos saliendo, apenas termina el partido, estamos enojados porque se nos va una ilusión de a lo mejor poder subir como fue este año. Y llegamos a la calle Las Tipas y ya estamos pensando en el próximo partido, en que le ponemos optimismo y venimos igual a la cancha, el día que sea, a la hora que sea. Para nosotros es algo, es muy apasionante todo lo que sentimos por Independiente. No, el clásico, yo venía a esta cancha con los viejos tablones de madera, un clásico que se jugaba a las 4 de la tarde y a las 11 de la mañana no cabía un alma. Y ganar la Independiente era lo máximo. Vos jugabas contra Independiente. Yo digo, lo dije en el libro que escribí, la narración para el libro de la historia de los clásicos,
Y ojalá vuelva a haber esa competencia. Y no habían disturbios, no habían problemas, más allá de folclore, de unas cargadas del momento, pero el que perdía agachaba la cabeza y se iba y los demás se quedaban festejando. Finalmente los que agachaban la cabeza eran ellos, y los que festejamos éramos nosotros. Pero fue lo máximo y es el único clásico que tiene el fútbol mendocino. Yo ahora estoy seguro que va a volver porque Gimnasia le va a ganar a Talleres de Córdoba mañana y va a volver dentro del Argentino B, del Nacional B, se va a volver a jugar el clásico Independiente y Gimnasia. Y como siempre, vamos a volver a ganar nosotros. Estoy seguro, porque es el único clásico del fútbol mendocino. Lo demás, no discuto que no haya un clásico como era Godoy Cruz Talleres, porque hay que conocer el fútbol de esa época en Mendoza. Entonces un Gutiérrez de Maipú, un San Martín Palmira, un Talleres Godoy Cruz, un Huracán y Argentino, eran clásicos muy importantes. Pero Independiente Gimnasia, Gimnasia Independiente era River Boca, era lo máximo. Y vos, a veces, hasta no saliendo campeón, con ganar Independiente te salvabas del año. El clásico Independiente Gimnasia le daría a la provincia y al país algo muy bueno. Sería reeditar el único clásico grande de Mendoza y le daría a la B Nacional le daría algo espectacular. Se paraliza la provincia una semana antes, los hinchas los sentimos diferentes, yo tengo varios hinchas amigos de Gimnasia y lo sienten de una manera especial y el folclore del fútbol en la provincia sería ideal. Y como te repito, a la provincia le daría algo muy bueno a nivel nacional, porque se jugaría a canchas llenas, lo que sí estaría muy bueno que se pudiera jugar con los dos públicos, si es que se da ese clásico, para el folclore, para las banderas, los cánticos, y obviamente sería ideal que fuera sin violencia. Cuando jugábamos contra Gimnasia en el Argentino A, que lo hicimos descender 2 veces, fue una alegría enorme. Me acuerdo mucho de ese partido que íbamos perdiendo 1-0, lo empatamos a los 40 minutos, 42 minutos, y a los 43 minutos del segundo tiempo hizo el gol el Bati Aranda y se desplegó una fiesta en la Popular Independiente increíble. Los hinchas de Gimnasia lloraban, nosotros no nos importaba, festejábamos como nunca porque es nuestro clásico rival y lo hicimos descender. Y sí es cierto, la Lepra nos mandó 2 veces al descenso, nos agarró en el peor momento de Gimnasia, en el peor momento institucional y económico, y ellos estaban pasando por un muy buen momento y bueno, nosotros con mucho esfuerzo llegamos a un Argentino A y ellos estaban en su mejor momento, en la plenitud, y nosotros no. Pero el fútbol da revancha, eso es lo lindo, es como la vida, ¿viste? El año que viene nos vamos a juntar los dos en el Nacional B y vamos a ser nosotros los que vamos a mandar el descenso a ellos. Es más, ¿viste que no quieren jugar mañana porque dicen que no le han pagado a los jugadores? No, no es por eso. ¿Sabes por qué? Porque no se quieren juntar con nosotros. No sabés el miedo que nos tienen. Pero de todas maneras fueron mucho más la alegría con Independiente que las amarguras. Yo viví toda la época de los 50, de los 60, de los 70. Y mañana vamos a jugar con Talleres de Córdoba. Dice que van a ir 60.000 personas. Nosotros llevamos solamente 11 gladiadores, 11 luchadores. Llevamos 11 jugadores. Y con esos 11 jugadores vamos a callar todo un estadio y vamos a hacer hablar a un país. Y te digo más, en una parte del parque, este mismo parque, hay un miedo tremendo. Es el que está el miedo de los portones para allá, ¿viste? Hay un frío, ¿viste que estamos en verano, hacen 35 grados? Ellos están con campera, rompeviento, bufanda. Se les vino la noche, chicos, se les vino el invierno. No van a poder disfrutar de la pileta. Fíjate que ya todavía no subimos y ya no quieren jugar con Huracán mañana porque dicen que no tienen plata ni para pagar un litro. Y con respecto al ascenso de Gimnasia mañana, sí se le da. Como hincha, me gustaría que no subiera, porque no quiero que suba, pero sí me gustaría reeditar el viejo clásico de Gimnasia Independiente, Independiente Gimnasia, porque es una pasión, es el clásico mayor de Cuyo y es algo que no se repite, no lo podemos repetir con ningún otro club. A pesar de que hay otros equipos como Godoy Cruz que están en primera, pero el clásico nuestro, el viejo clásico de Mendoza, el único es Independiente Gimnasia.
Y bueno, recordar jugadas, jugadores. Viví la época del Víctor Lerotagli, que es mi amigo de la infancia, el Víctor. Y yo venía en la motoneta, al Gimnasia le di una motoneta hacia Lambreta, al Víctor de prima, y él me traía a mí con un amigo que ya lamentablemente falleció, Tello, y veníamos los tres a la cancha, y el Víctor, bueno, las cosas que hacía el Víctor, ¿qué voy a hablar? Es el jugador del siglo de Mendoza, debía hacer goles de tiro libre, de córner, de taco, bueno, lo máximo. Y jugó para Gimnasia, es nuestro. Este estadio, allá lo dice, se llama Estadio Víctor Lerotagli. Y fue una pesadilla para Independiente. También hubo de las otras. No te creas que alguna vez algún centro de San Juanino Gómez, un cabezazo del Arbolito López, un bombazo de Urquiza, me amargaron la tarde. Ellos tenían también grandes jugadores. Tenían Luis Cortés, Aliendro, López, Barrio Nuevo. Tenían grandes jugadores. Pero nosotros era el fútbol del toque, de la distinción. Y después llegaron los nacionales. Y con los nacionales fuimos a River, a Boca, goleamos a Lorenzo en Boedo cuando eran los Carasucios en el 72. Y sí, mirá, yo tengo mi hija, la más chica, tiene 16 años, se llama Azul Jimena. En realidad fue una discusión con mi esposa porque yo le quería poner Victoria Azul, pero bueno, ella me dijo que era demasiado, que Victoria Azul ya sería como mucho, pero bueno, ese fue mi sueño y lo logré. No pude tener el hijo varón y logré que mi hija se llamara Azul. Estas tengo, no sé si mire, pero siento, sobre todo con Independiente. Yo era muy chico, el Víctor recién empezaba en primera y yo venía con su tío acá a la cancha, don Pancho Lerotagli. Y estábamos en aquella tribuna que era de madera y estaba llena. Entonces don Pancho me dice, faltaban 3 o 4 minutos, Gimnasia ganaba por 2 goles. Y me dice, vamos para tomar el micro, porque a todo esto llegaba 5 horas antes a la cancha. Y llegamos antes que empiece a salir la gente, entonces íbamos llegando, y cuando vamos llegando en aquel córner, ahí hay córner para Gimnasia. En ese tiempo había tela, ahora no, tenemos una fosa, porque tenemos una cancha como en Europa ahora. Y se me arrima el Víctor y va a patear el córner y me dice, tío Cato, no se baña que los clavo. Pone la pelota, tira el tiro libre y se lo pone en el ángulo. Y me acuerdo que sale corriendo el Víctor, nos abrazamos así en la tela, nos agarramos la mano, gritando el gol y bueno, el partido terminó en ese momento y Gimnasia creo que ganó como 5-2. Después tengo otra anécdota de la década del 80. Gimnasia necesitaba ganarle 4 partidos a Independiente para ser campeón. Se jugaba una apertura y una clausura. Entonces Independiente era campeón de la apertura. Y en la clausura terminan empatados en puntos Gimnasia Independiente. Entonces tenía que jugar 2 finales para ver quién era el campeón de clausura. O sea que Gimnasia tenía que ganar las 2 finales para ser campeón de clausura y después le tenía que ganar otras 2 finales para ser campeón anual. Y Gimnasia gana la primera final, empata la segunda y sale campeón. Y van a las finales de las finales y empatan la primera y ganan la segunda y sale campeón. Y yo me entusiasmo, entro corriendo a la cancha de Godoy Cruz y Gimnasia en ese momento jugaba muchos nacionales y siempre se cambiaba en un mismo camarín. Entonces yo entré y me metí al camarín que se cambiaba siempre Gimnasia. Y cuando abro el camarín y digo, llora, Lepra, llora. Yo veía que nadie festejaba. Me había equivocado el camarín, era el camarín de Independiente. Sí, yo con respecto a la actualidad de Independiente, pienso que nunca hemos sabido aprovechar los momentos. Hace unos 7 u 8 años hubieron 7 descensos de la B Nacional y uno de los descensos fuimos nosotros. Y ahora que teníamos la posibilidad de ascender, porque hay 10 ascensos, no fuimos nosotros. Bueno, acá hace 2 años y medio, 2 años, apareció el sol con la llegada de Fernando Porreta. Cuando llegó Fernando Porreta de la mano de Carlos Cano, este club tenía la luz cortada, el agua cortada, no teníamos plata para pagarle a los jugadores. Hoy es totalmente distinto, tenemos un estadio que es un lujo, tenemos un equipo que en 6 meses puede lograr la hazaña, la va a lograr. Tengo 46 años, soy hincha de la Lepra desde que tengo uso de razón, la Lepra es mi vida. Soy un integrante más de esa gran familia que es Gimnasia de Grima. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear. Para
ahuyenta la muerte.